de Nacional TV Perú volvemos con nuestra saga de entrevistas con miras a las elecciones del año 2026. Por ahí están con la guachafería de 2026, pero para mí es 2026 y punto. No nada de que se desplomó o se cayó, se cayó. Yo hablo con el lenguaje tradicional el que hemos usado toda la vida desde que yo soy niño y no ando inventando terminologías que por ahí confunden un poquito a la gente. Este año que viene es un año sumamente importante porque el Perú debe estarse jugando la vida realmente, ¿no? No es que queramos ser tremendamente, digamos, pesimistas, pero la situación que nos tocó vivir con Castillo fue una situación casi, digamos, fronteriza, ¿no? El Perú pudo haber caído en un hoyo muy profundo, del cual siempre suele ser muy difícil de salir, a diferencia de cuando, digamos, uno cae facilísimo. El problema es cuando tiene que salir de ese hoyo, ¿no? Y la política peruana estuvo desgraciadamente al borde de colapsar, ¿no? Pero gracias a Dios, como dicen, Dios es peruano, tenemos el privilegio de ser uno de los únicos 5 países en el mundo que tiene un papa: Italia, Polonia, Alemania y Argentina, y el Perú, a diferencia que nuestro papa es un hombre que decidió ser peruano, no nació peruano por casualidad. Así que seguimos en esta interesante actividad que es la de entrevistar a los personajes que quieren hacer historia en el Perú, y como siempre empezamos nuestra entrevista con esta extraordinaria campaña de Nuevo el Libro, en la cual nos apoya Editorial El Verbo, con este maravilloso diccionario enciclopédico, libro que basta con leerlo y ya un chico puede haberse dado por bien satisfecho, o como si hubiera ido a la secundaria completa, porque acá están todas las materias de los 5 años de secundaria. También tenemos, como hemos dicho siempre, queremos que los padres vuelvan a contarle cuentos a sus hijos, vuelvan a tener esa extraordinaria relación que solíamos tener nosotros con nuestros progenitores de niños, cuentos para niños. Tenemos también un atlas del cuerpo humano para los más adolescentes, para que el contacto entre padres e hijos se vuelva a dar, ¿no? Que desgraciadamente se ha perdido por el internet, los teléfonos, las tablets y todos esos elementos exógenos que finalmente influyen a veces negativamente en los jóvenes. Y finalmente un tema de suma actualidad, que es ciencia y tecnología, que es un manual, una guía para la introducción a la inteligencia artificial, que estamos promocionándola en favor del Verbo, que nos contribuye generosamente y que nosotros los días viernes sorteamos entre las personas que comentan nuestro programa a través del Facebook. También hemos recibido el día miércoles, que estuvo acá el señor Ranjiro Nakano, un libro muy interesante sobre cómo los jóvenes son utilizados en la política y luego desechados, y la cantidad de textos que gracias a Dios nos llegan para poder obsequiar entre nuestros invitados. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con esta interesante entrevista con el mayor general retirado de la Fuerza Aérea, el general Wolfgang Grosso Costa. Él es candidato por el partido Integridad Democrática. ¿Candidato o precandidato? ¿O ya te sientes seguro? No, precandidato. Precandidato. Todos somos precandidatos. Correcto. Aunque finalmente muchos de ustedes ya sepan que van a ser los candidatos, ¿no? Bueno, eso lo decidirán las bases, como debe ser, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, el día de hoy tenemos al general Grosso, quien va a contarnos por qué entra en política, cuál es su trayectoria. Nos contará lo que nos pueda contar. Ya él me ha contado en privado algunas cosas que más adelante iremos conociendo. Y cuál es la visión que tiene de país, o sea, cuál es la visión del Perú que tenemos, porque si un candidato no tiene una visión clara de qué clase de país quiere, claro, es imposible proyectarse al futuro. General, qué gusto tenerlo acá en el programa. Cuénteme. Muy bien, Humberto. En principio, muchísimas gracias por estar y permitirme estar en esta importante plataforma. Sé que tienes muchísimos seguidores y eso es bueno, que lo hagas no solamente conmigo en este caso, ni con todos los que me han precedido y todos los que vendrán seguro. Pero antes de empezar la entrevista quiero hacer un comentario. Me encantó lo que acabas de hacer, de presentar estos libros. Soy catedrático en una universidad privada y hay algo que se ha ido perdiendo, que es la motivación por la lectura, ¿no? La lectura. Entonces, fíjate que los chicos no leen ahora, ya no leen, poco leen. Entonces, esto me ha hecho recordar lo que hacíamos nosotros, que somos generacional, con nuestros padres, que nos sentábamos a leer, a recortar, ya no era digital, y eso aumentaba y ayudaba al pensamiento crítico, ¿no? Entonces quería hacer ese comentario porque la verdad me ha gustado mucho eso. En fin, mira, mi nombre es Wolfgang Grosso Costa, soy general de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, mi especialidad es inteligencia, soy maestro y doctor en desarrollo y seguridad y desarrollo estratégico por el Centro de Altos Estudios Nacionales,
tengo una segunda carrera de administración en la Universidad de Lima, y ingresé a la política producto de lo que nosotros como peruanos sentimos, una absoluta indignación de lo que está pasando en nuestro país. Es terrible lo que está pasando. Creo que ya el día de ayer, justamente en la reunión que tuve, en las reuniones que tenemos permanentemente con los líderes del partido, les decía a ellos y a otras personas que se estaban sumando lo terrible que es llegar a un estado de negación. ¿Y a qué me refiero con un estado de negación? Al aceptar que todo lo que está pasando prácticamente es inevitable y lo único que hacemos es mirar al costado y no nos involucramos. Eso fue lo que me motivó para tomar una decisión tan compleja como la de ingresar a política, formar una organización, un partido político, pero que nosotros estamos plenamente convencidos que es lo que la población en este momento anhela y clama. Organizaciones y dirigentes que gobiernen y que dirijan el país con eficiencia, decencia y valentía, que es precisamente los 3 preceptos que nosotros tenemos en la organización e integridad democrática. Ahora, ¿cuál es tu expertise político? Aparentemente tú no tienes experiencia política, lo cual es bueno hasta cierto punto, pero también es importante. Dicen que uno tiene que conocer de la malicia en la política, porque no para hacer daño a nadie, sino para evitar que te lo hagan a ti. Y tú sabes que la política, y en este caso esta campaña, va a ser una carnicería, donde 40 y pico candidatos, probablemente comprimidos en 10, 15 o 20, finalmente se estén sacando los ojos para poder llegar a la presidencia. Y si nosotros hacemos una división simple entre lo que es la masa electoral y la capacidad del Congreso de 190 congresistas entre senadores y diputados, si todos sacaran 5%, nadie pasaría la valla. Claro. Cuéntame, ¿cuál es tu expertise en ese sentido y cómo te sientes tú en un terreno que hasta cierto punto es para ti, digamos, nuevo, ¿no? Claro, muy bien. A ver, vamos a hablar de que para ser presidente, no es que, mejor dicho, los presidentes no es que hayan tenido una experiencia previa, no se estudia para ser presidente, ¿no? El único que ha tenido una experiencia de haber gobernado el país 2 veces, bueno, los que tuvieron fueron Belaúnde y Alan García, ¿no? En los últimos años, me refiero, en los últimos lustros. Entonces, para ser político, tú tienes que tener efectivamente un derrotero que justamente concatene todo lo que los requerimientos y capacidades que debe tener aquella persona que decida y tome la decisión, mejor dicho, tome la decisión de gobernar. Yo soy general, soy de inteligencia, es mi especialidad, tengo una segunda carrera en administración, tengo estudios de posgrado, como lo he indicado, he ocupado cargos públicos en el ejercicio de mis funciones, he llegado a ser director de Movilización Nacional, director general de Política y Estrategia, coordinador general de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas y otros cargos más que me han permitido, y obviamente y muchas capacitaciones que no sería un poco engorroso mencionarlas, pero que me han ido preparando para poder ejercer justamente un cargo público, que ya lo he hecho, pero en una alta magistratura como es la Presidencia de la República. Entonces, como me lo dijo a mí una vez un general de la Fuerza Aérea, me dijo: Wolfgang, pero ¿por qué no empiezas como senador? ¿No? Tú todavía eres muy joven, tienes 57, yo tengo 57 años, yo tenía 56 en ese momento, tienes 56 años, primero entra a tener más experiencia en el legislativo y después puedes pensar en la presidencia. Y la respuesta fue tan simple como esta, Humberto: si para ser político, ¿no?, se necesita experiencia y tener los políticos que hemos tenido hasta ahora, prefiero ser un novato. O sea, no, y obviamente no es que lo sea, pero creo que para ser político uno tiene que tener justamente las competencias, capacidades y la experiencia del derrotero que está ahí en mi hoja de vida. Ahora, yo siempre he considerado que para ser un político exitoso, y no me refiero a ganar elecciones porque ya hemos... Bueno, sí, pues. Ya nos hemos dado cuenta que cualquier payaso llega a ser presidente en el Perú. Es verdad. Hay que tener 3 requisitos. Yo siempre lo menciono y con el mayor, digamos, con la mayor horizontalidad del caso, ¿no? Primero, tener visión del país que tú quieres. O sea, ¿qué país quieres? ¿Cómo quieres ser? ¿Como Venezuela? ¿Como Estados Unidos? ¿Quieres ser como Corea del Sur o como Corea del Norte? ¿Cómo quieres ser? Y sin ir muy lejos, como Chile o como la fallida Bolivia. Esa es la decisión que uno tiene que tomar. ¿Qué tipo de visión tienes sobre el país que quieres? Bien. Segundo, tener un equipo para poder llevar a cabo los cambios que hay que llevar a cabo, ¿no? Y si no se tiene el equipo, ser capaz de formarlo. Claro, y finalmente, como yo siempre digo, y ahí me sale el callado, tener los huevos que hay que tener
para hacer lo que hay que hacer, porque en un país como el nuestro hay que romper los poderes fácticos, claro, ir contra todo con tal de conseguir los cambios que el Perú necesita. Entonces, si no se tienen esos tres requisitos, claro, es imposible digamos, llevar a cabo una tarea exitosa, ¿no? Tú eres un hombre de armas, sabes que la planificación es muy importante para tener éxito en cualquier actividad de la vida, pero crees de todas maneras. Yo te voy a reiterar la pregunta que a lo mejor, y te voy a reiterar la pregunta de tu general que te dijo, ¿por qué no pruebas? Siempre existe la posibilidad. Imagino que tú vas a ser también candidato a senador. Sí. ¿Ya? Entonces, en el caso hipotético, en el supuesto negado, como dicen los políticos, de que no sucediese, que es una prerrogativa, tienes la posibilidad de ser senador y ganar la experiencia que te podría faltar, en donde vas a tener pues ahí la cintura ya y vas a pasar por las cosas que se pasan realmente en lo que se llama la realpolitik. ¿Qué esperas tú de este congreso, de este próximo congreso? ¿Esperes que haya gente capaz dentro de ese cuerpo colegiado? Quiero seguir un poco en la línea de las preguntas. En principio quiero aludir a una frase que siempre digo: los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, si estamos acá y hemos avanzado como hemos logrado un partido nuevo, precisamente como es Integridad Democrática, es porque sigo pensando que está a la mano de Dios, somos instrumentos de Dios todos, ¿no? Entonces, la visión que tengo del país es que es aquella que es realmente, tal como decimos nosotros, la que nosotros nos merecemos, un país que nos merecemos, un país que tiene todas las potencialidades, todas las capacidades, un país que aglutina todo realmente, ¿no? Y no es porque yo sea un chauvinista ni un amor exacerbado por el Perú, no, es porque realmente lo tenemos. Una minería que sostiene la economía del país, una cultura agraria, ¿no?, que nos ha mantenido, que desde la época del Incario, hay países que sus ingresos macroeconómicos son como es la agroexportación, como Chile, sin ir muy lejos, y las minerías. Hemos superado a Chile en muchas cosas, ¿no? Sí, claro, frutas. así es. Entonces, el turismo, o sea, no solamente es Machu Picchu, imagínate un corredor del norte que sea, pues, tipo Punta Cana. No hay que ser mezquinos en sacar todas las potencialidades que tenemos como país. Entonces, la visión que tengo y que tiene toda la organización que me acompaña es que realmente podemos nosotros colocar al Perú en un sitial de primer nivel, porque lo podemos hacer. Obviamente, esto hay que cambiar, ahora lo voy a explicar, un poco de acuerdo a los lineamientos que tenemos, cuál es el camino, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y cuáles son los objetivos precisamente. En el segundo término, el equipo que tú dices. Somos un partido nuevo, somos un partido que ha nacido desde abajo, en la conversación de la sala de mi casa con 7 personas, y que hoy por hoy es un partido inscrito, que cada vez se va aglutinando muchísimos profesionales, técnicos de primerísima calidad. Personas que teniendo mucha reticencia a la política, rechazo, porque sabemos, como ya lo acabas de mencionar, pero definitivamente si queremos cambiar el Perú, ese cambio no va a venir del cielo. Tenemos que involucrarnos y yo me siento bendecido realmente de contar cada vez con personas, peruanos, peruanas, que se están comprometiendo en todos los estratos sociales, de todos los niveles, de todas las regiones, y es un efecto multiplicador que se está dando, ¿no? Y tercero, como tú dices, hay que tener, los pantalones bien puestos para poder enfrentarse a un sistema que realmente nos tiene avasallando y acorralando. Eso es realmente lo que nosotros nos motiva. Tenemos 3 lineamientos principales, ¿no? Más allá de la eficiencia, esencia, valentía, es primero una lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia. Yo sé que todos lo dicen, pero hay que ver cómo y realmente con convicción, qué es lo que se tiene que hacer, y sin estar hipotecados ni condicionados con nadie. Segundo, antisistemas. Somos una organización antisistema, y cuando hablo de antisistema no se trata de ser revolucionarios ni nada, sino que el sistema que en este momento está imperando en el país es atroz, y realmente donde se pone el dedo sale pus. Entonces tenemos que transformar, cambiar, ¿no? Todo es una revolución de este sistema. Y tercero, emprendimiento, es fundamental. Nuestro país es un país emprendedor, aun cuando 3/4 partes de nuestra economía es informal. 74.9% de la economía es informal, pero es la que mueve, es el motor del país. Entonces tenemos que darle esa potencialidad. Entonces, cuando creemos que en 3 ejes programáticos tan explicados como lo acabo de decir, pero que se detallarán de otra manera, sí somos conscientes y convencidos, mejor dicho, que podemos hacer el cambio para el Perú. Ahora, yo he escuchado una frase que acabas de mencionar tú, que es muy conocida, de González Prada, ¿no? Donde pones el dedo, brota la pus. Pero hay otra frase muy importante de González Prada que decía: vendrán hombres por millares a enmendar los viejos hierros,
siempre son los mismos perros, solo cambian los collares. Y en este caso son los 43 partidos políticos que han aparecido y que esperamos que el de ustedes sea una opción seria, no por la torta electoral que genera un ingreso de cerca de 1 millón de soles para quien obtiene, por ejemplo, el 5%, y que permite subsistir a muchos que cabeza de partido durante 5 años, y lo cual es un negocio, ¿no? Realmente es un negocio. Sí, ¿no? yo quiero acotar rápidamente, nomás, Humberto. Yo soy general en retiro de la Fuerza Aérea, lo he manifestado, tengo mi pensión bien ganada, por cierto, lo he demostrado a lo largo, mi hoja de vida está publicada, la pueden ver, a mí me paran de cabeza y no me van a encontrar nada. Soy catedrático universitario y ya estoy dejando la docencia precisamente por los tiempos que tengo que estar abocados. O sea, si hablamos de un tema de rentabilidad, más pierdo que lo que gano. Yo he venido con una vocación de servicio, vengo a servir. Lo que me motiva a mí, lo quiero decir y claramente, es que quiero dejar un legado y trascender. A mí no hay nada más sublime y maravilloso, por más que me digan que soy un soñador, un iluso, que me recuerden como aquel peruano que realmente fue partícipe y el que generó un cambio en el país, obviamente con todos los ciudadanos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, no me gusta generalizar, pero muchas organizaciones políticas, y tú lo sabes, Humberto, se forman y se gestan por un afán de lucro, lo cual es lamentable, y eso es lo que nos lleva a la política que tenemos en este momento, ¿no? Ahora, dentro de lo que es tu pensamiento, ¿tú te sientes más cerca de qué sector? Porque hay mucha gente que me dice, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero definitivamente o eres colectivista y quieres un Estado enorme, elefantiásico y torpe, o eres liberal y quieres un Estado pequeño, eficiente, y en donde el Estado no se involucre innecesariamente en la vida, en todo el quehacer de la vida de los seres humanos. ¿Cómo te sientes tú más cómodo? Lo segundo porque creemos, y eso no, pues, hay que aclarar siempre, ¿no? Porque se habla de derecha, izquierda, acá nosotros en Integridad Democrática, estamos muy claros que esas posiciones nos han llevado a la confrontación y en vez de converger, ¿no? Tenemos que pensar en un Perú unido. Acá no se trata de Lima y provincias, como se dice, o como he estado hace poco en una gira muy buena, muy linda, de verdad que me he sentido muy cómodo en el Sur Chico, donde se me acercó un peruano, un hermano peruano, y me dice, pero acá el próximo presidente tiene que ser del pueblo. Y yo le respondo, ¿y yo no soy del pueblo? Y me dice, no, pero tú eres blanco. Así me dijo, ¿no? Tú eres blanco. Entonces yo le digo, ¿pero qué tiene que ser que sea blanco, hermano? Le digo, ¿no? A ver, me dijo así, ya con esto, ya de verdad que me dijo, ¿de dónde eres? Pero le hubieras dicho pues que yo soy cholo blanco. No, sí, pues, el que no tiene inga tiene mandinga, por supuesto. Y le digo, ¿y de dónde eres? Y le digo, de Lima. Y ya pues, dijo. Sí, pues, o sea, no, ves que lo que pasa es que hay que ser empáticos, hay que entender, hay que tratar de ponernos en los zapatos de todas las personas que están indignadas, pero la población tiene que entender que acá no se trata de posiciones ideológicas, se trata de gobernar con decencia, eficiencia y valentía, con capacidad. Somos un partido que cree en la economía social de mercado, tenemos que impulsar la empresa, el capital. Eso no nos hace capitalistas, nos hace que tenemos que gestionar eficientemente los recursos, que haya más recursos, que haya más inversión y que con ese capital, esa rentabilidad sea distribuida para generar un bien común, que es la obligación de un Estado y es el derecho de un poblador. Entonces, obviamente que en esta ecuación, en este proceso, esto debe darse en un marco de transparencia. Tenemos que luchar frontalmente contra la corrupción. Ese diezmo probioso, pero a mí me genera asco, realmente asco, cuando veo esa plata de todos los contratos y todas las licitaciones. Te juro, yo te lo digo, y lo digo acá, y lo voy a decir, y lo voy a seguir diciendo y enfatizando, me voy a arrasar a la delincuencia y a la corrupción. Me la voy a arrasar, así. Así es que aquel funcionario, si tiene esa forma de pensar, no vote por mí, porque sabe que conmigo va a perder. Ahora, el gran mérito de la izquierda, entre comillas, siempre ha sido el de crear discordia, enfrentamiento entre peruanos, y gracias a Dios han aparecido jóvenes historiadores peruanos, blancos, mestizos, y también de profundas raíces andinas, como Gustavo Mirano, Rafael Aita, que se han tomado la molestia de ir a Europa y estudiar las cédulas reales. Rafael espectacular. Y contarnos una historia diferente a la que los resentidos indigenistas y los enfermizos sociólogos de izquierda nos han estado metiendo toda la vida, buscando que enfrentar, como tú dices, a blancos con mestizos y gente de origen andino, ¿no? Y creando una discordia que desgraciadamente ha calado en muchos sectores del país. El Perú era un país donde el reino del Perú, porque no nos olvidemos que Artigas, libertador de Uruguay, y Belgrano, un prócer de la independencia argentina, en sus partidas de nacimiento decía nacidos en el reino del Perú.
eran parte de un reino. El Perú fue un reino donde los descendientes de los incas recibían honores de los españoles cuando entraban al Cusco. Esa es la realidad, esa es la verdadera historia que desgraciadamente nos ha sido distorsionada y que vamos a tener que desmantelar rápidamente. Sí, así es. Y otra cosa también, y como se lo dije a este hermano también, porque realmente, como te digo, cuando digo, porque he caminado todo el Perú, créeme, y cuando digo caminado, así como las 12 cuadras que me he caminado para venir acá, por el estacionamiento, me gusta caminar, me gusta compartir y sentir el calor del pueblo, no saber cuáles son sus necesidades, requerimientos, qué es lo que debe hacer un político. Entonces, créeme que política es sentir, ¿no? O sea, las personas tienen que sentir, no un candidato con cara de palo o que sabes que te está mintiendo. Tienes que sentir, mirar a los ojos. Entonces, en ese caminar, cuando yo hablo con las personas y este hermano y otras personas, yo le digo, oye, por si acaso, no se confundan porque mido 1,93 m, porque sea blanco, yo soy de más barrio porque he nacido en Jesús María, yo he nacido en un hogar humilde, pero que no tenía carencias, con valores, 4 hermanos, 2 padres, papá, mamá, ¿no? Y que nos enseñaron a crecer y a ganarnos las cosas con coherencia. Yo he cuidado carros, he lavado carros, y lo digo sin una vergüenza, al contrario, con orgullo. Y con orgullo digo que he llegado hasta donde he llegado producto de mi esfuerzo, pero limpiamente. Y ahí está, yo vi a las personas que me conocen. Yo siempre le digo a mucha gente, bueno, yo he tenido la suerte de haber vivido toda mi juventud en el Callao, 22 años, de haber sido administrador del mercado mayorista en La Parada, ¿no? De haber recibido 4 balazos en un asalto, porque yo fui víctima de un secuestro y un acribillamiento, de haber vivido 12 años en Venezuela, y ustedes saben que Venezuela no es mantequilla, es un país muy complicado, y tengo calle. Tengo esquina, por eso yo reconozco cuando una persona tiene esas virtudes que le permiten ser horizontal. Y le digo siempre a la gente que no, porque tú eres blanquito, que por aquí, un momentito, le digo, no te hueves, no te hueves. Que yo de Miraflorino tengo la cara, ¿no? Claro, hermano, o sea, mira, es verdad, o sea, eso tenemos que cambiar en el país. O sea, créeme, y lo digo de corazón, de convicción, amo el Perú, me encanta el Perú, me siento agradecido, bendecido de haber nacido en un país como lo sentimos todos nosotros. Entonces, no solamente hay que hinchar al Perú cuando juega la selección que está hasta las patas, ¿no? Sino que realmente hay que sentirlo cuando caminas. O sea, yo te lo decía ahora, ¿no? Yo he caminado como 15 cuadras, ¿no? Acá por la avenida Bancay, y sentir a las personas, a los ambulantes, a la gente, o sea, eso es sentir patria, ¿no? Es como cuando a mí me pregunta la gente, ¿por qué andas en micro? Me dicen, yo ando en micro porque, siendo yo experto en temas de transporte, porque soy experto en temas de transporte, que gracias a Dios tengo infinidad de entrevistas en las redes sobre el tema de transporte, pero ¿qué haces tú andando sometiéndote a todos los atropellos, los maltratos que somos objeto la mayoría de ciudadanos a través de los medios de comunicación masivo? Medios de transporte masivo, porque es la única manera de poder entender lo que pasa y ver cómo se puede resolver. Y ser empático. Yo quería continuar esta entrevista tan interesante contigo, Wolfgang, pero no quiero dejar de mencionar a Strat. Strat es una consultora que ha nacido para quedarse. Strat es una consultora que va a tener la plataforma más amplia de todo el segmento político, porque no solamente vamos a dar consultoría política, sino que vamos a evaluar a los candidatos, los vamos a capacitar, les vamos a dar plataforma política gracias a los 40 años de experiencia que tenemos en formación política liberal. Vamos a hacer entrevistas simuladas, vamos a hacer entrevistas reales, vamos a apoyarlos con el tema de las encuestas para que conozcan su situación ante sus rivales más directos en la campaña, y también vamos a darles todo aquello que un candidato requiere, como son estas entrevistas ya al fragor de la campaña, y en donde no vamos a ser tan complacientes como somos ahora, porque entendemos que esto está calentando y que la gente tiene que entrar yo me rompí el tendón de Aquiles por no calentar antes de entrar a jugar, así que eso no lo voy a permitir con mis asesorados. De manera que Strat, esta extraordinaria consultora, va a ser la más completa del mercado, y vamos a brindarle servicio a todos aquellos que quieran sanamente, diciendo la verdad, sobre todo eso, diciéndole la verdad al elector, postular a un cargo de elección pública. Yo quería ir a esta segunda parte de la entrevista pidiéndote por favor que si tú tuvieras que mencionar 5 cosas que harías inmediatamente sentado en el sillón de Pizarro, ¿cuáles serían esas 5 cosas que tú harías en materia de transformación en el Perú? Ya, lo primero, y siempre lo he manifestado, mejor dicho, en algunas entrevistas, es que yo sueño con eso, y pienso que estoy por buen camino, y lo digo con mucha humildad, créanme, que es el 28 de julio 2026, en el Congreso de la República,
en un mensaje a la nación, lo primero que diría, entre otros, una de las primeras cosas que diría sería que le daría 5 días a todas las bandas criminales, organizaciones criminales, transnacionales y todos los delincuentes para que se pongan a derecho, ¿no? Que pongan las armas. 5 días con algunos procedimientos que se establecerían para ellos, ¿no? ¿Y si no? Si no, en ese momento le declaro la guerra absoluta, total y frontalmente, que se cumpliría a las 00 horas del día 3 de agosto del 2026. Eso sería lo primero. Y por eso cuando digo que vamos a arrasarnos a la delincuencia, no estamos hablando de que solamente, como muchos dicen, otros candidatos, yo respeto, ¿no? Pero que la pena de muerte, no, acá hay muchos diagnósticos, muchos, ¿no? Acá lo que se tiene que hacer es ejecutar. A ejecutar me refiero a implementar, a viabilizar esos 500 diagnósticos que hay para todo. Fundamental la inteligencia. Soy experto en inteligencia, es mi especialidad. El último cargo que tuve en la Fuerza Aérea fue director de inteligencia precisamente, y sé lo que tengo que hacer, por lo menos el camino. Obviamente no se puede decir, ¿no? Pero, o sea, la operación propiamente dicho. Pero lo que sí no es muy difícil de tener en mente es que no se pueden implementar acciones que sean humo, como sacar a los militares, zonas de emergencia. No, acá a las cabezas, inteligencia full, bien manejada, porque sé que la inteligencia se puede manejar de una manera distinta. Yo he sido director de inteligencia, lo repito. Entonces, bien manejada, bien estructurada, bien controlada, nos vamos a las cabezas y comienzas a golpear, comienzas a descabezar a todas esas organizaciones, golpes quirúrgicos, y comienzas en masa a caer como moscas, ¿no? Como moscas, ¿no? Esta lacra que tiene arrinconada la sociedad. Si un país como El Salvador, con un presidente como Bukele, con un lacerante delito como el de las maras, ha logrado hacer lo que ha hecho, nosotros con mayor razón. Porque, Humberto, te vuelvo a decir, es decisión. Yo disculpa que hace poco estuve en un desayuno en Capeco, precisamente, y el desayuno 23º. Las 22 ediciones anteriores me entregaron un dossier, un brochure con todos los diagnósticos. Muy bonitos, hay de todo. Construir cárceles, grilletes, reforma del sistema penitenciario, reforma del sistema judicial. Perfecto, sí, está bien eso, pero hay que hacerlo, pues, no se hace. Entonces, y no lo toman porque no hay lo que tú acabas de decir hace un rato, que faltaba lo que falta, ¿no? O sea, decisión política, firmeza, pantalones, principio de autoridad, que no es autoritarismo. Mira, yo no he pelado ni una sola entrevista en la cual me he expresado de esa manera. O sea, yo creo que lo que en este país se requieren son, o sea, es cierto, tú dijiste televisión, tienes que tener equipo y plataforma, pero hay que tener una cosa que lo que ponen las gallinas. Así es, pues. No sé si tú eres hincha de la U, pero yo sí soy hincha de la U. Entonces nosotros siempre hemos puesto las pelotas en la cancha cuando hay que ponerlas. Claro. Y creo que hay que tomar con cierta valentía. Yo, por ejemplo, soy un hombre de 65 años. Yo siempre he dicho lo siguiente. ¿No? Antes de morir en una estúpida cama de hospital o con una enfermedad crónica o un infarto, prefiero morir peleando. Así es. Eso es algo que tenemos que compartir todos. Y no hemos conversado antes, pero yo te digo lo mismo. O sea, primera vez que nos vemos. A mí lo que me motiva, como lo dije, es dejar un legado de trascender. Como tú dices, tal cual lo acabas de decir. ¿Ya qué? Mira, yo tengo 57 años, un poco casi contemporáneos, ¿no? Pero que pasen los años, que sean pocos o muchos los que Dios nos permita vivir, pero llegar a una etapa de la vida, mirar atrás y decir qué hice por nuestro país, o qué hice realmente, más allá de escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo, ¿no? Pero realmente, ¿qué hacemos? Los que podemos hacerlos. Entonces, tenemos que tomar la decisión, hay que meternos a la cancha, hay que hacerlo, hay que trabajar. Nuestro país lo merece, no merece estar como está. Es increíble. Y eso es lo que la indignación, que fue la primera pregunta que tú me hiciste. Entonces, y morir en una cama, como dices tú, ¿no? Una estúpida cama. Y que pudiendo haber hecho realmente algo, entonces eso sí sería muy lamentable. Reforma del Estado. Total. ¿Qué harías tú con el Estado? ¿Tú crees que hay una cantidad inmensa de ministerios que no tienen para nada? Sí. El Estado está sobredimensionado, y lo vuelvo a decir, seguro ya estarán restando votos para mí. Pero te voy a decir algo que justamente quiero traer a colación, lo que comentaste hace un instante, ¿no? Primero, no hay que mentir, hay que decir la verdad. A pesar de que dicen que los políticos tienen que mentir, yo estoy en total desacuerdo con esto. O que dicen que los políticos tienen que decir lo que la población quiere escuchar, en total desacuerdo. Hay que decir la verdad. Y segundo, fundamental, no prometer lo que no se puede cumplir. Entonces,
Dentro de lo que, entonces, bueno, en ese sentido, cuando tú me preguntas esto del sobredimensionamiento del Estado, sí está sobredimensionado. Que me va a restar votos con muchos empleados públicos, no voy a usar una palabra que usa Milei, ¿no? Parásitos, no son seres humanos, pero que realmente eso no debe ser así, ¿no? Sino que simplemente hay que reestructurar el Estado, hay que achicarlo, pues, ¿no? O sea, tenemos ministerios que están de más. Tenemos que ser muy eficientes. Reforma económica, por ejemplo, ¿tú liberalizarías el mercado financiero para que vengan 200 bancos del Perú, compitan y tengan tasas de interés mucho más bajas? ¿O 20 o 30 empresas operadoras de telefonía para que la competencia sea eficiente y los consumidores se beneficien con unas tasas muy bajas de costo? Ya, muy bien. Eso es una pregunta y te la voy a responder para que todos... Panamá tiene 200 bancos. Sí, porque tenemos que llegar a un segmento donde todos nos entiendan y nos escuchen. Es como cuando yo le digo a mis alumnos, yo soy profesor de administración en la universidad. Entonces, no puedo decir el nombre por un tema de política de la propia universidad, es una universidad privada, pero como yo le digo a los alumnos, ¿qué es mejor en una cuadra que hayan 4 o 5 tiendas o que haya una? ¿No? Porque cuando hay más tiendas, que una empresa se debe al consumidor, al cliente, va a tener más opciones. Hay una libre competencia y eso va a hacer que esa competencia sea que el emprendedor o el empresario haga lo que tenga que hacer para captar esa atención, vender su producto y tener una mayor rentabilidad. Sobreviven los eficientes y, como todo en la vida, cierran los que no son Por eficientes. supuesto, entonces no tenemos que ver nosotros como no tiene que verse como algo capitalista, como de derecha, no, simplemente es una lógica que se da en el mundo, obviamente con un control adecuado, no tenemos que tampoco que el Estado tenga un rol que deje todo al libre albedrío, no, es el Estado pues que tiene que supervisar que las cosas se manejen correctamente, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Como una visión. Aunque yo tengo una visión un poco más liberal que la tuya, porque yo considero que es el mercado el que se encarga. Si a mí algo no me conviene, no me satisface, simplemente cambio y se acabó el asunto. Ese es el mejor, o sea, bueno, es el mejor de la termómetro, balanza, ¿no? Pero siempre el Estado tampoco no se puede permanecer, El Estado, pienso yo, y discúlpame que te interrumpa, está para corregir los errores que se generan, pero desde el punto de vista judicial. Cuando una persona es maltratada o estafada o engañada con un servicio que no es lo que te han brindado por lo que te están cobrando, tú tienes el derecho a recurrir a la materia penal y en materia civil cuando eres defraudado. Sí, a eso me refiero, pero ojo que también que el Estado tiene que ser un Estado eficiente, no tiene que ser un Estado corrupto, no tiene que ser un Estado que está conformado por personas que lo único que tienen es un interés personal particular, y eso lo vemos todo, porque el Estado realmente, lo que estamos viendo ahora, ya está en una metástasis. No se trata solamente de las cabezas, se trata de los que están en los mandos intermedios menores, donde tú llegas, es desde que te cobra la coima para acelerar un expediente hasta el que tiene, pues, cobra el 10% por un contrato, ¿no? Entonces, y decirle a mis amigos de la izquierda, que los tengo, yo he tenido la suerte de ser invitado, por ejemplo, al aniversario de Patria Roja, y fui. Aunque la gente no lo crea, yo estuve en el aniversario de Patria Roja, conversé con algunas personas, y ellos me dijeron algo muy parecido a lo que dijo alguna vez Deng Xiaoping, ¿no? A mí no me importa de qué color sean los gatos, lo importante es que cacen ratones. Y China está cazando ratones. Fíjate. Dejó de ser comunista en materia económica, se convirtió en un país capitalista. Tiene una estructura dual, ¿no? Tiene una ideología políticamente comunista, de izquierdas, ¿no? Pero económicamente son de derecha, capitalistas, ¿no? Entonces, y finalmente, una cosa que es muy importante, que también yo recojo de la izquierda maoísta, que salvo el poder, todo lo demás es pura ilusión. O sea, tenemos que llegar al poder para hacer los cambios, devolvérselo al ciudadano. Claro. Porque hoy en día el ciudadano le tiene miedo al Estado, cuando el Estado debería tenerle miedo al Claro, porque el Estado ciudadano. es el pueblo, ¿no? Entonces, mira, yo he tenido oportunidad de estar en China hace unos años, y es increíble, fue una experiencia. Estuve en 4 ciudades, estuve en Beijing, Fosu, Xiaomi y Nanjing, ¿no? Entonces aprendí mucho, hay que ver, hay que caminar también. Tuve la suerte de estar ahí representando al Perú, y entonces hay algo que me sorprendió. Cuando bajé en el aeropuerto de Beijing, en la capital, que es la capital de China, ¿tú crees que había un Tico, un Mercedes, un Toyota Corolla? Todos eran Audis, BMWs, Rolls, en fin, ¿no? Entonces Maserati. O sea, yo decía, ¿y dónde está el comunismo acá? O sea, de verdad. Y tú irías a los centros comerciales que son carísimos. No hay estabilidad laboral, hay libre mercado,
no hay No. restricciones para Entonces, la inversión. y eso- Entonces, bienvenido el capitalismo O sea, salvaje en este y eso, caso, ¿no? y eso hay que enseñarle a la población, que no tiene que tenerle miedo, pero sabes que es un trabajo de evangelización. Yo he estado en Puno, por ejemplo, ¿no? En Puno, que me encanta Puno, es una región que quiero mucho, me gusta, le he caminado, pero y cuando hablan del poblador puneño y dicen, no, el puneño es recalcitrante, confrontacional, no, negativo, totalmente es falso. ¿No? El poblador de Puno es un poblador que se siente desatendido, que se siente no representado por un Estado que realmente, como no le da el valor, entonces lo tienen ahí, y eso es lo que no tenemos que nosotros darle la vuelta, ¿no? Tener un país mucho más inclusivo como corresponde. El puneño, mi estimado Wolfgang, es el hombre más apegado a lo que es el libre mercado. Porque aunque mucha gente me va a decir Zapacanuta, sí, escuché la culebra, Sí, la culebra. la sí. culebra es la expresión del libre mercado más importante en la historia de la humanidad, porque le permite al ser humano comprar lo que quiere, cuando quiere, traerlo de donde le dé la gana y pagar por él lo que corresponde. Eso es la culebra, aunque a mis amigos de la Sociedad Nacional de Industrias y de la Confía se molesten, pero la culebra, el libre mercado en su más pura esencia, Ahora, es lo que ellos hacen sí. a través de su comercio informal allá. Mira, y hay unas ideas bien disruptivas, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensamos, ¿no? O sea, fíjate, voy a soltarlo, no es que todavía no está, esa es parte Madurado. del programa que, claro, ¿no? Madurado, exactamente. Pero si nosotros tenemos una economía informal, 3/4 partes de la economía es informal en el Perú, ¿no? Pero se sostiene el país, un país económicamente fuerte porque se sostiene, ¿no? Esa es la verdad, ahí está. La gente, yo siempre digo, ¿no? El que lava carros en la universidad, en mi universidad, en la universidad donde enseño, tiene 3 hijos universitarios lavando carros, no paga impuestos, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué pasaría? ¿Y a quién se le va la SUNAT? Se le va solamente a los pocos, a la minoría, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros los impuestos los eliminamos? ¿No? O sea, Lo que pasa, Wolfgang, es que con un Estado pequeño, eficiente, los impuestos no tienen por qué ser excesivos ni abusivos. No deberían, Una de las pues, cosas que no deberían. desincentiva el pago de Así impuestos es casualmente los niveles muy altos. Los altos y la burocracia. Así es. Yo quería agradecerte por tu presencia. No sé si tienes algo más que agregar, Wolfgang. Sí. Tenía algo más que preguntarte, pero justo me distrajo porque desgraciadamente, como siempre suele ser habitual, hay una marcha acá en la avenida Bancay Acá y me distrajeron sí. totalmente. Me he hecho caminar como 15 cuadras las Me marchas. sacaron de concentración, pero Ya. ¿cuál sería tu mensaje final? Sí. Y yo te comprometo a que en la segunda oportunidad o la tercera me cuentes esa historia rocambolesca que tú me contaste en la previa y que yo estoy guardando en reserva respecto a tu trabajo en el sector de inteligencia, que en algún momento vas a tener que contarlo. Porque si tú no lo cuentas, te lo van a sacar. Así que es mejor que lo cuentes. Claro, pero no es nada malo, al contrario, es algo no, muy positivo, por supuesto. ¿no? Pero bueno, Por supuesto. Bueno, en principio, Humberto, agradecerte, en realidad me he sentido muy cómodo porque has permitido poder explayarme y poder un poco hablar del sentir de no solamente de Wolfgang Grosso como precandidato, sino de una organización que lidero y que, créeme, me siento muy orgulloso y bendecido de contar con tantos peruanos de bien como siempre lo manifiesto. Entonces, Ya me acordé que te iba a preguntar. A ver. Ya me acordé. Dale. Tú hablabas que el 75% de la PEA es informal. No, claro, de la economía. De la población económicamente entendida es Sí. informal. ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya políticos que voten a los ambulantes con chorros de agua desde cisternas? No, está mal, O sea, pésimo. hacer eso es empujar No, al pésimo, informal pésimo. al delito, Pésimo. a las mujeres a Así es. prostituirse, a los Pésimo, hombres pésimo. a comercializar Pésimo, drogas. pésimo. Eso es un absurdo, mientras que el Estado no esté en condiciones de poder crear las condiciones, valga la redundancia, de la inversión, como te comentaba, lo que decía Bedoya en los años 70, ¿no? Si no hay inversión, no hay trabajo, si no hay trabajo, no hay prosperidad, por tanto hay informalidad y desocupación. Mientras el Estado no pueda crear esas condiciones, no puede reprimir Mira, de la no, manera yo que lo estoy hace. en total desacuerdo con eso y ahora hay que tener claro, ¿no? Ese es como para que te hagan famoso. No, ves porque que no. ese sector no, es ves muy que, importante. No, ves que no. Yo digo, miren, queridos hermanos, lo que están mirando la entrevista. En esta persona que está acá, y ojalá que haya la oportunidad más adelante que me puedan conocerme así personalmente y van a sentir, no solamente a través de una cámara, el que está acá es el que habla cuando está sentado en un restaurante fino, como estar en la calle porque lo hago. De los agachaditos. De los agachaditos porque lo hago, ¿no? Entonces, fíjense. Y no lo digo porque así como he dicho que tenemos que achicar el Estado y que voy a perder votos, lo que voy a decir no es porque lo haga por ganar votos, sino porque es lo que realmente pienso, ¿no? Como humano. ¿No? Entonces, fíjense, el emprendimiento, tenemos que apoyar
O sea, yo cuando era chiquito y mi hija también lo ha hecho marcianos, los chups y lo vendías. Ese es un emprendimiento, chiquitito, pero es un emprendimiento. ¿Cómo tú le vas a meter palo, agua, todo a aquel peruano que se está tratando de buscar la vida? Lo que tenemos que hacer es organizar, ordenar, ¿no? Incentivar, pero no excluir, ni votar, ni rechazar. Eso es pésimo, ¿no? Estoy en contra de eso y créanme que me he reunido, yo tengo reuniones con el presidente nacional de molienteros, de los mototaxistas, hablo mucho con ellos. Hemos entrevistado acá al presidente de los molienteros. El día domingo, desde el otro domingo tengo un gran evento que se está organizando por la Plaza San Martín con todos los molienteros. Lo voy a poner en las redes, vean, en las redes sociales y yo quiero concluir esta linda entrevista, de verdad me he sentido muy cómodo, Humberto, nuevamente te lo digo y te agradezco, invocando y exhortando a todos los peruanos para que no se sumen ni voten por integridad democrática. Así, no se sumen ni voten por integridad democrática. Primero lean qué es integridad democrática, el ideario que está en nuestras redes, que es muy cortito, 4 páginas, lo que nosotros, nuestra propuesta, y estoy seguro que sin necesidad de decirles a ustedes, invitarlos, ustedes van a tomar la decisión. ¿Y saben por qué? Porque es la mejor opción. Es la opción que realmente compatibiliza con ese anhelo, clamor y deseo de toda una población que en este momento se encuentra desesperada, ¿no? Mis estimados amigos, damos por finalizar nuestra entrevista del día de hoy. Ha sido sumamente aleccionadora, importante para conocer a uno de los precandidatos a la presidencia, Wolfgang Grosso, precandidato por Integridad Democrática, que es el partido por el cual él va a postular. Es un poco complicado a veces recordar los nombres de todos los partidos, nos lo han puesto difícil, pero lo importante es que el mensaje que queda, que es lo que realmente queda en el cerebro de la gente. Muchísimas gracias Wolfgang, nos vemos y hasta el próximo miércoles volvemos con la guillotina, no sin antes pasar nuestro videíto sobre salas y salones de la República, donde ustedes pueden tener un espacio donde hacer sus presentaciones de libros, eventos, capacitaciones, congresos y todo aquello que necesiten de manera corporativa realizar. Muchísimas gracias y ya nos estamos viendo hasta el próximo miércoles. Chao. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.